Ordenan cerrar gimnasios y piscinas. Crecen las ventas de aparatos de gimnasia para el hogar. Aumenta la oferta de clases de fitness online. Dueños de gimnasios protestan en las calles y amenazan con demandar al gobierno. Algunos de los títulos de la prensa europea hoy se parecen mucho a los que se publicaron en marzo pasado. Déjà vu en francés significa algo así como ya visto. Bien, esta película nosotros de hecho ya la vimos, y no hace mucho. Hoy en Europa, pasado el verano, hay ciudades que restringieron otra vez el aforo permitido en los gimnasios, limitando el número de participantes en las clases grupales o imponiendo el uso permanente de tapabocas en el mejor de los casos. Y al menos 14 países del viejo continente, entre ellos Francia, Italia, Alemania e Inglaterra, mantienen hoy cerrados sus gimnasios, 6 meses después de autorizar su reapertura, allá por mayo o junio de este año. Esta película de terror, aparentemente producida y filmada en China en 2019, y digo aparentemente porque eso no está del todo claro aún, se estrenó a principios de marzo en el viejo continente. Pero nosotros, los latinoamericanos, en lugar de verla en Netflix apenas salió, preferimos a la vieja usanza esperar algunas semanas para disfrutarla en el cine del barrio, y recién entonces conocer la trama a fondo y sobre todo tomar decisiones. 8 meses después confirmamos que no se trata de una película, sino de una saga que acaba de estrenar su segunda parte en Europa y que promete ser igual o más desafiante aún que la primera. Este texto que acabo de leer es parte de un informe que vamos a publicar la semana que viene, con el que nos propusimos spoilearles, como dicen los chicos, esta película, para que esta vez tengan más información y puedan prepararse mejor para enfrentar un futuro que parece inevitable. Bueno, no sé cuántos de ustedes habrán tenido oportunidad de escuchar este podcast entero, pero la fecha de publicación de ese podcast es 18 de noviembre del año pasado. Y el informe al que hago referencia se publicó unos días después, y básicamente describía mucho de lo que hoy lamentablemente está pasando. El 15 de noviembre, el 15 de diciembre les preguntamos esto acá, que no sé si llegan a ver los resultados, porque en el caso de mi pantalla la imagen de ustedes los está tapando, pero les preguntamos a los gimnasios si creían que existía la posibilidad de que los vuelvan a cerrar. La amplia mayoría dijo que no existía esa posibilidad. Yo creo que era más bien una expresión de deseo que otra cosa. Pero bueno, aquí estamos. 6 meses después, en una situación muy complicada, que como les decía en el video de presentación de esta conferencia, creemos que puede ser todavía más complicada que la que tuvimos el año pasado. Este es el mapa de Europa hoy. El año pasado Europa fue el espejo donde miramos mucho de lo que sucedía. De hecho, esos estudios, ese podcast y todo el informe que hicimos fue hecho principalmente en base a entrevistas en el mercado europeo. Ustedes pueden ver aquí, no sé si llegan a verlo, pero obviamente todos los que están en rojo son países que siguen cerrados. Italia sigue cerrado, reabre eh, este lunes recién y con muchísimas restricciones. Francia fue uno de los primeros en cerrar. En París se cerró a principios de octubre el mercado. Todavía no abren. Los que están en rojo, que nosotros conozcamos, o sea, o que sean países para nosotros cercanos, son principalmente esos. Eh, pero bueno, son un montón, como ven acá. O sea, y de los que están en verde, la mayoría son países, o la mitad por lo menos son países pobres, todos los países de la zona de los Balcanes, y ahí voy a incluir a Portugal dentro de ese grupo de países, claramente con una situación económica muy distinta a la de los países que hoy siguen cerrados, que son Alemania, por ejemplo, sigue cerrado. Alemania abrió muy pocas ciudades, de hecho en el mapa de Europe Active sigue cerrado. Irlanda del Sur la vemos que sigue cerrada, el resto del Reino Unido, que está muy avanzado en el proceso de vacunación, ya abrió. En España
la mayoría de las comunidades está abierta. La buena noticia de este mapa, en el que vemos que muchos países de Europa todavía siguen cerrados y acumulan 6 meses cerrados, es que los que están abiertos, esos países que tienen una situación económica más parecida a la nuestra, o sea, los que están abiertos, a excepción de un grupito que vemos acá en el medio, como Suiza, Austria, los Países Bajos, Luxemburgo, que claramente no son países pobres, pero todos los países de la zona de los Balcanes, de Europa del Este, son países que no pueden bancar un cierre por tantos meses como lo están haciendo Alemania, por ejemplo, o, o, o Francia, ¿está? Y que tienen planes de ayuda súper importantes para todo el sector privado. Entonces, todos estos países, sobre todo los de Europa del Este, e incluido Portugal, han sido los últimos en cerrar y los primeros en abrir. Nosotros nos parecemos bastante a ellos y ojalá que, bueno, que ahora que esto no sea que esta situación no sea la excepción. Entonces a mí cuando me preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo? Que es una pregunta que recibo casi todos los días, ¿cuánto tiempo crees que vamos a estar cerrados esta vez? La respuesta es no tengo idea. Lo que puedo confirmarles es que hemos repetido patrones parecidos a los de Europa en un montón de aspectos, y que Europa está cerrada. Los países más ricos de Europa cerraron entre principios de octubre y fines de octubre, y los más pobres cerraron en enero, alrededor de enero, y estuvieron cerrados alrededor de 3 meses, y los países más ricos llevan cerrados alrededor de 6 meses. A grandes rasgos, esos son más o menos los números. Hay pocos lugares donde no se cerraron en ningún momento las instalaciones. En España hay 3 de las 17 comunidades que no cerraron, la más conocida para nosotros, Madrid y el País Vasco. No se cerraron en ningún momento, mientras el resto de las comunidades de España cerraron, abrieron, cerraron, abrieron. Digamos, en España los cierres fueron más bien intermitentes. ¿Está? Entonces, ojalá nuestra pobreza nos juegue a favor esta vez y haga que no estemos cerrados tanto tiempo como los casos de Italia, Francia y Alemania, que son los más exagerados, por decirlo de alguna manera. Les pido un segundo para pasarle el link a la gente que me sigue escribiendo. Bueno, se me trabó, ahí está. Bien, entonces un poco el mensaje que yo venía a traerles es este: no hay luz al final del túnel, que es algo que es una metáfora muy usada, y la verdad es que hasta hace poco yo no veía esa luz y ahora empiezo a verla. Y cuando la empecé a ver, empezamos desde Mercado Fitness hace algunas semanas a decir, tenemos que empezar a mostrar esto, porque cuando nosotros en noviembre pasado empezamos a hablar de los cierres, nadie quería escucharnos hablar de cierres. Me bloquearon en el teléfono, no querían, o sea, no querían las noticias nuestras hablando sobre cierres. Y es normal, es lógico. Pero nosotros siempre convencidos de que mejor estar informado y saber y elegir qué hacer con esa información, a no saber y hacer de cuenta que no pasa nada. ¿Está? Entonces, de la misma manera que en ese momento, hace 6 meses, le dijimos, las cosas se van a poner feas, ahora queremos decirle, las cosas se van a poner bien y muy buenas, y esto va a pasar. Y lo único que tenemos que tratar de hacer juntos es llegar a la orilla, a la otra orilla, ¿sí? Entonces, a mí me parece que como comunicador me cabe la función y tengo la responsabilidad de transmitir optimismo, ¿no? Y antes de ayer busqué la etimología de optimismo, y viene del latín optimus, que significa muy bueno, buenísimo. Muchas de las cosas, de las noticias que yo les voy a dar y las cosas que les voy a cantar, son realmente datos muy buenos, datos muy alentadores, que mi intención es que los muevan a hacer lo necesario para llegar al otro lado, ¿sí? Pero al mismo tiempo también tengo la responsabilidad de ser realista y no mentirles. Y realismo viene del latín reais, que quiere decir real o verdadero. Entonces, ¿y a qué voy con esto?
en que hay luz al final del túnel, pero claramente no para todos. O sea, porque no todos van a llegar. Y porque para muchos esa luz significa otra cosa y no está bueno caminar en esa dirección. ¿Está? Hemos perdido en el camino en el último año alrededor de 1.500, 1.600 gimnasios y seguramente durante los próximos meses van a salir del mercado muchos más. Y, y ojalá sea la menor cantidad posible y ojalá juntos podamos transitar los próximos meses dándonos fuerza y compartiendo información valiosa para poder llegar del otro lado, ¿sí? Bueno, antes les quiero mostrar este video. Fíjense ahora lo que pasa con los que se quedan fuera de la manada. Los búfalos en las zonas de bosques forman grupos de alrededor de 4 o 5, pero en la sabana están en grupos de a miles. Los machos van sobre los márgenes de la manada y las hembras y las crías al medio, para protegerlas. Muchas especies, desde digamos, antrópodos como las hormigas hasta mamíferos súper inteligentes como las orcas, cazan en grupo. Y la caza en grupo significó una evolución para, eh, para todas las especies animales, porque significa trabajo en conjunto, en función de un objetivo en común. Los búfalos se mantienen en grupo, se mantienen en manada, porque así se protegen. Y se protegen de, por ejemplo, un depredador natural que tienen, que son los leones, que también cazan en grupo. Entonces, todos los días, los leones cuando se despiertan en la sabana, saben que tienen que correr más rápido que el más lento de los búfalos para sobrevivir. Y cuando logran dar con uno, lo que hacen es aislarlo, separarlo de la manada para comerlo. De la misma manera, los búfalos, todos los días, cuando se levantan, saben que tienen que correr más rápido que el más rápido de los leones y mantenerse unidos para sobrevivir. Entonces, para los dos, ¿sí? Trabajar en conjunto, unidos y correr rápido es lo que necesitan hacer para sobrevivir. Bueno, no les voy a hablar mucho más de búfalos a lo largo de la presentación. Les voy a mostrar ahora, este es el contenido que voy a compartir con ustedes. Básicamente les voy a hablar de algunos indicadores de recuperación. Sin duda, el nivel de vacunación es uno de los indicadores que estamos viendo más asociados a la recuperación de cierta normalidad en los países que vamos a ver y que de alguna manera está repercutiendo en la cantidad de miembros que logran retornar. Vamos a ver casos de Israel, Estados Unidos, Reino Unido, que son los lugares donde en el mundo que más avanzados están en vacunación. Les voy a mostrar algunos testimonios de amigos que nos hicieron videos específicamente para nosotros y con este fin. Voy a compartir algunos informes sobre números que ya empiezan a dar vuelta, algo sobre tendencias vamos a hablar sobre algunas noticias relevantes del sector. Les voy a contar cuáles son los beneficios colaterales de la pandemia, por más que no lo crean, hay algunos
beneficios, y después cerramos con algunas ideas principales. Así que si están listos, arrancamos con esto. Lo primero que quiero hacer es ajustar las expectativas de lo que van a escuchar para que los que estaban buscando algo distinto puedan ahorrarse la siguiente hora y dedicarse a hacer otra cosa en esta mañana tan lluviosa de primer día de cuarentena. No voy a mostrarles ni voy a compartir con ustedes claves que tengan que ver con cómo sobrevivir los próximos meses. No tengo idea. ¿Cómo hacerlo? Estrategias, herramientas. Para eso invitamos un montón de consultores hace bastante y lo seguiremos haciendo durante los próximos meses para que les digan cómo pueden hacer. ¿Está? Lo que sí voy a intentar darles es motivos. Voy a tratar de darles un porqué, ¿sí? Seguir adelante. Motivos para que no bajen los brazos. Estos son los indicadores más asociados a la recuperación. Sin duda, el nivel de vacunación, o sea, el porcentaje de vacunación sobre población objetivo, cuando se vacuna alrededor del 80% de la población, dicen los especialistas, se logra la inmunidad de rebaño, así que eso es lo que a eso se refieren con población objetivo. En los mercados donde vemos mayor nivel de recuperación dentro de nuestro sector, son los mercados que más vacunados están. El nivel de movilidad es algo muy interesante y lo escuché ayer en una conferencia con Edgar Corona, es un indicador que ellos tienen en cuenta. Para los que quieran, después les comparto en el link, es una herramienta desarrollada por Google que lo que hace básicamente es medir la movilidad en las ciudades. A través de Google Maps y de los GPS en los teléfonos. Lo que ellos tienen identificado es que aumentan las ventas y la frecuencia de uso del gimnasio cuando la movilidad en la zona o en la ciudad no está reducida en un máximo de un 25% o menos. Cuando la reducción de movilidad es mayor al 25%, empiezan a caer los niveles de visitas y de ventas. ¿Está? Claramente las restricciones gubernamentales tienen una incidencia muy grande sobre la recuperación del sector. Esto lo estamos viviendo hoy, es lógica pura, y también esas restricciones tienen una incidencia muy grande sobre el temor de la gente y la confianza en los protocolos y en la seguridad que nosotros podamos garantizarle. Un aspecto en el que coinciden la mayoría de los especialistas que consultamos, por ejemplo, en los mercados como en Israel o Estados Unidos, donde ya no es obligatorio el uso del barbijo, es que la gente pierde el miedo. La gente cuando le dicen que puede, a pesar de que en algunos lugares la gente elige por motu propio seguir manteniendo la distancia, seguir usando barbijo, mayoritariamente muchas de las decisiones desde el punto de vista de restricciones que están tomando lo que hacen es generar miedo, y el miedo atenta contra la confianza, y si no hay confianza, la gente, en el caso nuestro, no viene. ¿Está? Y el último indicador, y el más complicado para nosotros, tiene que ver con el ingreso per cápita. Todos sabemos en este sector que hay una relación directa entre la disposición al consumo de nuestro tipo de servicios y la renta per cápita, el ingreso que tiene una persona. Cuanto mayor movilidad social ascendente hay en una sociedad, mayores chances tenemos de desarrollo con nuestro sector. Cuanto más golpeado está el presupuesto de nuestros usuarios y consumidores, y más sufrimos nosotros también. Sabemos entonces que en el caso, por ejemplo, de Argentina, la situación económica no ayuda, ni va a ayudar en los próximos meses, con lo cual también eso es una variable que seguramente le ponga un freno o cierto grado de freno a nuestra recuperación. ¿Sí? Aquí tienen el indicador principal que voy a usar para elegir los casos, que es el de vacunación. Los datos que aparecen ahí son de público conocimiento. Israel es el país que más gente vacunada tiene. Después vamos con el Reino Unido y voy a saltar a Estados Unidos. Fíjense el caso de Chile, ¿sí? Y de Uruguay. Fíjense el orden en el que figuran en la lista. Chile sigue con los gimnasios cerrados desde marzo. Uruguay reabre los gimnasios pasado mañana, después de 2 meses cerrados desde el 24-25 de marzo pasado. ¿Sí? Y fíjense con el nivel de vacunación que está, es altísimo. Bien, caso de Israel. Los gimnasios en Israel estuvieron cerrados 2 veces el año pasado, alrededor de 45 días entre abril y septiembre, y el último confinamiento en Israel empezó en diciembre pasado. Reabrieron recién el 23 de febrero,
y esto es algo que yo creo que vamos a empezar a ver bastante en nuestros mercados, porque es una herramienta que se está usando, con lo que llamaron pase verde. Y el eslogan era, si estás vacunado puedes entrar. Claramente eso tiene un montón de detractores, porque hay gente que dice que, bueno, que atenta contra el derecho de las personas que eligen no vacunarse, ¿sí? Pero es una herramienta, el pase verde, que se está usando en muchos mercados. Se está hablando de eso en Chile, se está hablando de eso en Uruguay. Ayer publicamos una nota al respecto. En Alemania, la semana pasada nos contaba Matías Lego, que además, o sea, vos tienes tres maneras de entrar a los gimnasios en Alemania. O presentas un test negativo de las últimas 24 horas y tiene que ser un test certificado oficial, o sea, hecho en alguno de los montones de puestos de testeo que tienen el Estado en las distintas ciudades de Alemania, o presentas tu certificado de vacunación o de recuperación de los últimos 6 meses. De esa manera, sí tienes pase para, o sea, tienes autorización para entrar no solo a los gimnasios, sino a lugares donde hay mucha cantidad de personas. ¿Está? En el caso de Israel, fíjense, y esto sí es novedoso, acaban de instalar lo que llaman el pase púrpura, que es para los no vacunados. ¿Está? Y entonces, ¿qué pasa? Claro, los no vacunados tienen que mantener todavía ciertas pautas, como por ejemplo, respetar reglas de distanciamiento. ¿Está? Entonces, esto es nuevo, no tiene más de 2 semanas el pase púrpura en Israel. Bien, vamos con Estados Unidos. En Estados Unidos, que tenemos varios amigos, hemos conseguido algunos testimonios que creo que vale la pena que escuchen, pero básicamente, y aquí tienen al costado de los videos, tienen las ideas principales o lo más destacado. Fíjense lo que comenta Vero Segreto, que es una entrenadora argentina que vive en Arkansas hace varios años y que el año pasado colaboró mucho con nosotros, compartiendo información, mostrando videos y demás. El uso de barbijo en Estados Unidos desde hace prácticamente un mes ya no es obligatorio, pero los comercios pueden elegir si lo exigen o no. ¿Está? Entonces, en general en los gimnasios lo que están haciendo es dejarlo a criterio de los usuarios. Los que quieren usar lo usan, los que no quieren usar no es obligatorio. Así que bueno, comparto, vamos a escuchar a Vero Segreto ahora. Miércoles 19 de mayo de 2021, quiero mostrarte cómo se vive esta normalidad después de lo que pasó el año pasado. Bueno, el estacionamiento full, la gente sin máscaras. Estamos en Arkansas, Estados Unidos. La verdad es que al ingresar, el año pasado te mostré, nos tomaban la temperatura, había un cartel acá, ya no está más, y teníamos que entrar con máscara, ¿no? Voy a mostrar hoy. El bar está abierto. Antes estaba cerrado. La gente... Normalidad absoluta. Estar tomando antes acá y charlar con la gente así, de esta manera, como viene esta persona, impensado. Creo que el video lo dice todo, de a poquito las cosas se van acomodando y vuelve impensadamente toda la normalidad. Pensá que el gimnasio así estuvo cerrado, después todo con el protocolo, la fiebre, el tema de la señalización, la distancia social, esto de esta máquina sí, esta máquina no, esta máquina sí. Bueno, eso ya no existe más, como viste la gente se maneja de manera natural, normal. Estamos la mayor parte de la población ya vacunada, el que no se vacunó es porque no quiere vacunarse. Eso generó confianza, generó una tranquilidad e hizo que todas las actividades vuelvan a ser casi normales. Así que hay una luz al final de esto, yo creo que pronto todo se va a acomodar, es una cuestión de tiempo, hay que bancar el momento, pero no pierdan la fuerza, no pierdan la esperanza porque ya queda poco. Estos datos me los pasó Miguel Apelianis de Gympass y hablan de recuperación de usuarios de la plataforma de Gympass en
en Estados Unidos, y marcamos especialmente lo que pasa en Nueva York, en California y en Texas. Fíjense, y son datos de febrero comparados, o sea, de febrero del año pasado comparados con abril de este año, y creen que en mayo los números ya van a estar bastante por encima de esto, pero fíjense, recuperación del 42 y del 44%, ¿sí? En el mes de abril, y en Texas, que es el más grande, fíjense que hasta crecieron por encima de los datos del año pasado. Van a notar porcentajes mucho más altos en otros mercados, pero no los tomamos en consideración porque son mercados donde Gympass no tenía operación en febrero del año pasado, y ahora sí tiene operación y por eso están esos porcentajes tan altos. Pero las referencias buenas son las de Nueva York, la de Texas y la de California. David Iborra es un español que trabaja en Fitness San Francisco y que ha colaborado con nosotros bastante en los últimos meses. Es responsable de ventas de las 9 sedes que tiene esta cadena. Y fíjense un dato que menciona y que me parece importante, ahora lo van a escuchar hablar, es que el nivel de reactivación de los gimnasios en zonas residenciales está muy por encima de reactivación en gimnasios en zonas comerciales o de empresas. Y yo creo que eso es algo que va a durar bastante tiempo. ¿Está? ¿Por qué? Porque las empresas van a conservar, por una cuestión de optimización de costos y de eficiencia, mucho del teletrabajo, ¿sí? Entonces, me parece que va a haber que repensar los gimnasios que están en zonas comerciales o de empresas y que dependen mucho de ese flujo de visitantes. Hola, buenos días a todos amigos de Mercado Fitness. Hoy desde Fitness de Soma, soy David Iborra, encargado de ventas para esta compañía. Y nada, quería daros un mensaje muy positivo porque, bueno, aquí las ventas se están recuperando fuertemente. Exponencialmente. Y bueno, sí que es verdad que los clubes que tenemos en Downtown o que están más asociados a clientes de empresa, pues están sufriendo un poquito. Pero los que estamos en barrios, la verdad es que estamos consiguiendo resultados muy buenos. A ver, para que os hagáis la idea, normalmente un club de unos 1.100 metros cuadrados, cuyos objetivos generalmente llevan sobre los 190 200 altas, estamos haciendo de valor de 265. Es un 40% más. En cuanto a recuperación, creemos que a mediados de junio todo será mucho mejor. Sí que es verdad que estamos recuperando, pero el ritmo quizá por club es de unos 50 abonados por mes de los que teníamos congelados. Así que hey, a tope, la verdad es que se va a animar, de verdad, como aquí lo está viendo. Así que muchos saludos y mantener la calma y ser positivos, porque todo va a volver. La fecha que él da de mediados de junio tiene que ver con las proyecciones y las promesas que hacen los gobernantes en términos de qué porcentaje de la población va a estar vacunada para ese momento. Ustedes tengan en cuenta, no obstante, que para Estados Unidos y Europa, junio, principalmente julio y agosto son meses de baja porque serían como nuestro enero o febrero, ¿no? O sea, el verano. Pleno verano no suelen ser buenos meses para los gimnasios, pero bueno, en este contexto igual esperan tener recuperación durante esos meses. Aquí voy a empezar a compartirles algunos estudios, vamos a ir rápido porque son muchos números y después esta presentación la van a tener disponible, así que van a poder verlos ahí. Pero fíjense que habla de un nivel, el estudio este de Daxco, que lo publicamos hace pocos días, habla de un nivel de recuperación del 66% respecto de marzo del año pasado. ¿Sí? En términos de facturación, 80%, y en términos de visitas, 55%. Y claramente lo que concluye Daxco es que a medida que avanza la vacunación, las instalaciones de fitness van experimentando mejoras en el rendimiento, ¿sí? Que es lo que venimos diciendo. Este es el último estudio que publicamos, lo publicamos ayer, de LEC, ¿sí? Se llama The Future of Fitness, y estiman que la recuperación completa
va a estar para el año 2023-2024. ¿Por qué hablan de recuperación completa en ese año recién? Y bueno, porque hay que pagar deudas, básicamente, ¿no? O sea, no se trata solamente de recuperar el nivel de miembros de facturación, sino equilibrar las cuentas. Hay algo de lo que de lo que hablan sobre combinación de actividades presenciales en el gimnasio y digitales en el hogar, a lo que los consultores se refieren con servicios híbridos, y ahora les llaman servicios physical, ¿no? O sea, de físico y virtual. Entonces, eso es algo que vamos a ver mucho y que se está viendo muchísimo. LEC prevé una recuperación más rápida para los estudios, ¿sí? Y para los que llaman gimnasios HVLP, que son High Value, Low Price, que serían básicamente los gimnasios de bajo costo. Gimnasios grandes con altos volúmenes de gente y con precios muy bajos, ¿sí? Recuperación más rápida, y los estudios con grandes diferenciales. De estudios con grandes diferenciales dan ejemplos como, o sea, son estudios tipo Orange Theory, Barrett Bootcamp, o sea, son estudios que son difíciles de, que tienen generan una experiencia de usuario difícil de emular por vías virtuales, ¿sí? Entonces, y dicen, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con estudios de yoga o con estudios de ciclismo, que tienen un modelo de experiencia de usuario que es más fácil de emular con propuestas digitales, y entonces ven en ese segmento una recuperación más lenta. Para los gimnasios tradicionales ven mayores dificultades en la recuperación de usuarios, y esto es muy interesante, que son las oportunidades inmobiliarias que van a aparecer, especialmente para conceptos que requieren espacios chicos. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, van a quedar muchos locales libres. Entonces, va a haber una sobreoferta de locales, obviamente que no solo va a estar disponible para nuestra industria, sino que vamos a competir con otras, pero va a haber oportunidades inmobiliarias, ¿sí? Vamos con datos de Inglaterra ahora. Fíjense lo que dice Health Club Management, es básicamente un portal y una revista como Mercado Fitness, nada más que especializada en el Reino Unido. Habla de una demanda sin precedentes en el mes de abril para esta cadena. Anytime Fitness es una franquicia norteamericana que tiene 180 sedes en el Reino Unido. Llegaron en 2010 y en abril registraron el mayor volumen de ventas desde que llegaron, desde que llegó la cadena. Y tengan en cuenta que en realidad los gimnasios en el Reino Unido reabrieron recién el 12 de abril y con un montón de restricciones, ¿sí? Y a pesar de eso, tuvieron un excelente mes de abril. Fíjense lo que dice el CEO de la compañía, ¿sí? Y esto es parte de la conclusión que les voy a presentar sobre el final, porque es algo en lo que coinciden todos y que ustedes ya mismo van percibiendo también, y tiene que ver con una mayor toma de conciencia de la gente, del consumidor, de la población, respecto de la importancia de cuidar su salud. El cuidado de la salud fue algo, o ha sido durante este último año, algo que ha estado tan presente en los medios, en nuestro día a día, que es un driver que va a impulsar el crecimiento de nuestra industria. A Miguel Rodrigo seguramente lo han visto también ya en algunas entrevistas y eventos de Mercado Fitness. Está en David Lloyd, que es otra cadena en Londres, en el Reino Unido. Él está en Londres, y de nuevo también, ellos tuvieron en David Lloyd un mes de abril impresionante. Ahora lo cuenta él. Fíjense los números de los que él habla aquí. Creen que para este mes ya van a estar sobre el nivel de socios que tenían en la prepandemia. Aquí en el Reino Unido hemos pasado por tres confinamientos, 3 cierres de gimnasios, lo que nos ha llevado en el último año a estar cerrados hasta 9 meses, sin ningún ingreso en nuestros centros. Y por fin, gracias a la vacuna sobre todo, y a los confinamientos que han permitido reducir mucho las infecciones, parece que de una vez por todas, esta tercera vez, ya vamos saliendo del hoyo y vamos consiguiendo una recuperación muy relevante. Deciros que el mes pasado, el mes de abril, batimos récord históricos en nuevas altas.
lo que significa que la gente está deseosa de volver a la actividad, de volver a los gimnasios o centros deportivos, y que la gente está dispuesta a invertir dinero en bienestar más que nunca antes, y ahí tenemos que estar nosotros. Este estudio también lo publicamos hace un par de semanas, me pareció interesante porque básicamente habla de lo que dice que el desempeño de los gimnasios más chicos independientes fue mejor en general durante la pandemia que el de las grandes cadenas. Fíjense que dicen, el periodo que ellos están tomando, obviamente estuvieron abiertos los gimnasios en ese tiempo en Inglaterra, solamente cerraron algunos días en diciembre y después desde el 20 de diciembre para acá estuvieron cerrados en Inglaterra. Entre julio y diciembre los gimnasios independientes recuperaron significativamente mejor sus niveles de membresía en términos de cantidad de visitas como en porcentaje de socios, ¿sí? Y entre julio y octubre, ¿sí?, tuvo un movimiento de afiliación positivo. Aumentó la cantidad de averiguadores y un mayor rendimiento promedio. Estamos hablando de gimnasios independientes, o sea, gimnasios no de cadena. ¿Está? Y fíjense, como concepto, qué interesante esto que plantean, y ustedes seguramente también lo han vivido mucho, y es a qué este estudio atribuye ese mejor rendimiento dentro de ese segmento de gimnasios, a lo que llaman efecto de comercio local. O sea, que es la cercanía que este tipo de gimnasios puede tener con sus socios y el nivel de comprensión respecto de las necesidades que tienen a la hora de aportar soluciones. ¿Está? Entonces, si tenemos un gimnasio de mediana envergadura, independiente, con una o dos sedes, claramente estamos obligados a tener un nivel de cercanía mucho mayor con nuestros usuarios que nos permita mantenernos más cerca y atender sus necesidades con soluciones mucho más a la medida. Eso es lo que ha hecho, según este estudio, que el nivel de recuperación de ese segmento sea mejor que el de las grandes cadenas, donde los números de usuarios son otros, ¿no? Caso de Portugal es muy interesante porque, yo se les comentaba antes, Portugal no está dentro de la tanda de países acaudalados de Europa. De hecho, cuando yo hablaba con operadores de gimnasios en Portugal en noviembre o diciembre, decían, no nos van a cerrar, pero no nos van a cerrar porque somos pobres, porque si nos cierran no tienen nada para darnos, no hay forma de ayudarnos, y esto explota. Finalmente el cierre llegó, ¿sí? Lo cerraron a mediados de enero y estuvieron cerrados hasta 2 o 3 semanas atrás, abril en algún momento abrieron, estuvieron 3 meses cerrados. Pero bueno, fíjense los números, fíjense, DBK es una consultora, y dice que claramente, y eso nos va a pasar a nosotros también, cuando vas del abismo a algo bueno, la recuperación es impresionante. ¿Por qué? Porque partías de una base malísima, pero en cualquier caso, la recuperación empieza a notarse. Hablan de un repunte notable, y estiman que para este año, ¿sí?, el nivel de facturación va a ser un 15%, va a estar un 15% por encima de 2020, cuando Portugal obviamente también estuvo más meses, más tiempo cerrado, ¿sí? Y hablan de una mejora significativa en el segundo semestre, que es algo en lo que coincide claramente la mayoría, y todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? O sea, menor cantidad de restricciones, mayor porcentaje de la población vacunada. Y el plazo del que hablan para una recuperación total es de nuevo 2023. Fíjense, igual en eso coinciden con el otro estudio. Lo que ven en el corto plazo, y nosotros ya lo hemos visto aquí a nivel local, es obviamente cierre de empresas. Cuando cierran empresas hay una reducción de la oferta, y empiezan a aparecer oportunidades de adquisición. Todos los días recibo llamadas de gimnasios que se venden, y también recibo llamadas de gente, menos cantidad, pero de gente, propietarios, que están buscando gimnasios para comprar. Entonces, adquisiciones es otro de los fenómenos que estamos viendo en la industria. Obviamente con este nivel de mayor concientización del que venimos hablando, y que sabemos que hay y que va a haber cada vez más, va a haber un crecimiento de la demanda. Cuando la demanda crece y la oferta está restringida porque cerraron muchas empresas, lo que va a suceder es que entran nuevos jugadores. ¿Está? Entonces lo que vamos a empezar a ver también en el mediano plazo, una vez que pasemos
O sea, una vez que el mercado esté recuperado, es entrada de personas que no tienen nada que ver con la industria a invertir en el sector. Entonces van a ver a gente que, nada, que tiene capital para invertir y que ve el fenómeno que está ocurriendo en los gimnasios y que quiere parte de ese negocio. Eso ya se está viendo afuera. España. Conocen a Pablo Viñas, pero ahora lo van a escuchar un ratito. Los números, Pablo hace el barómetro de Fitness KPI. Fitness KPI es un software con el que básicamente, bueno, ustedes saben, KPI son indicadores claves, miden distintos indicadores y van viendo la evolución del sector. Entonces lo interesante de los datos que comparte Pablo es que no son datos estadísticos, sino que son datos concretos, reales, que imputan las empresas dentro del software. O sea, es cómo les está yendo en algunos de los índices que él va a comentar ahora en este video. Hola, ya tenemos los datos del informe de recuperación post-COVID que hacemos desde Fitness KPI. Muy buena noticia este mes de abril, porque llevamos ya 3 meses consecutivos de mejora. Una mejora más o menos de 5 puntos porcentuales cada uno de los meses. Y como son ya tres mediciones ascendentes, eso ya indica una tendencia que nos hace pensar que el sector está en pleno proceso de recuperación. Todavía estamos lejos de la recuperación completa. El índice global de recuperación que utilizamos está a un 62%. Quiere decir que nos faltan un 38% para recuperar los niveles pre-COVID. Si siguiéramos mejorando al ritmo que estamos mejorando actualmente, de 5 puntos porcentuales por mes, la recuperación completa sería para finales de este año 2021. Recuperación completa para finales de este año 2021. De nuevo, les recuerdo que en Europa, entre junio y agosto, y parte de septiembre, digamos, la afluencia de usuarios en gimnasios no es la mejor, ¿no? Ellos esperan para septiembre, octubre, que sería nuestro marzo, un repunte de afiliaciones, ¿sí? José Antonio Sevilla es el fundador y director de AltaFit, que es una cadena importante de gimnasios de España. Tienen sedes en todo el país y la casa matriz está en Madrid. Buenos días, amigos de Argentina. Soy José Antonio Sevilla, soy fundador y director general de AltaFit, la cadena líder en número de centros en gimnasios de bajo precio en España. Y nada, os mando este mensaje para enviaros mucho ánimo. Nosotros en España hemos pasado por diferentes momentos de bastante crisis en cuanto a apertura y cierre de las instalaciones. En estos momentos, tras 4 olas y de la evolución del virus, nos encontramos con todos los centros deportivos abiertos, con muchas restricciones, pero hemos ido superando cada una de los cierres que hemos ido teniendo. En algunas ocasiones, en el año 2020, hemos llegado a estar 6 de los 12 meses cerrados en algunos municipios. Y bueno, el mensaje de ánimo es porque estamos viviendo ahora una recuperación. Estamos viendo que el sector está evolucionando. Todos los meses ya crecemos sobre el mes anterior. La gráfica por fin tiene una curva ascendente. Y bueno, también hay un dato que a mí sí me gustaría transmitiros, y es que 7 de cada 10 personas que se inscriben son nuevas altas. Esto nos da 2 datos. El primer dato es que estamos creando nuevo mercado, y el segundo dato es que nos queda mucha gente de la que no ha vuelto, a la que podremos recuperar. Con lo cual yo, como siempre, os invito al optimismo y a seguir creyendo en un sector que para mí es el mejor sector en el que podemos estar, porque trabajamos por el bienestar y por la salud de las personas. Así que nada, muchísimo ánimo. Un abrazo. Ese es un dato en el que coincide la mayoría. Entre 6 y 7 de cada 10 altas son nuevos usuarios. Es gente que no estaba consumiendo gimnasios. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes respecto de una mayor toma de conciencia sobre la importancia del movimiento para la salud.
un tema sobre el que recurrentemente nos preguntan, bueno, ¿cuándo se hace mercado fitness? O sea, nosotros para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Porque a veces me corren por el lado de, bueno, pero son grandes cadenas, tienen fondos atrás, cotizan en bolsa. Nosotros conocemos bien la realidad de todas las empresas, o sea, de todos los tipos de empresas en muchísimos mercados, pero además nuestra realidad es la de una micropyme. Nosotros somos 7 integrantes dentro de Mercado Fitness, y que, igual que la mayoría de ustedes, hace 1 año y medio que venimos cortando clavos, o sea, y sobreviviendo como podemos, porque vivimos principalmente de los eventos que hace 1 año, o sea, ya Mercado Fitness del año pasado no se pudo hacer, entonces estamos deseosos de poder volver con los eventos presenciales en algún momento, que sabemos que van a ser un modelo distinto de evento, pero es parte de nuestro negocio principal. Entonces quería incluir esto también dentro de la presentación, porque habla también de la recuperación y de la vuelta a la normalidad. Ya se hizo el primer evento dentro de nuestro sector, modelo de evento de congreso, fíjense, esto fue en China, el 18 y 19 de marzo, se llama China Fit IRSA Forum, este evento ya se hizo en China. Se acaba de hacer CYBEC, que es un muy lindo evento también, con un número reducido de personas, no son ferias grandes, en Arizona, ¿sí? Y ya tiene IRSA fecha para octubre en Dallas, se iba a hacer en California en septiembre y se mudó a Dallas por una cuestión también de restricciones del Estado. El Summit de Tecnología se hace en Washington el 3 al 5 de noviembre, FIBO, la feria más grande de Europa, se hace en noviembre, normalmente es una feria que se hace en abril, en Colonia, en Alemania, y Club Industry se hace en Nashville del 9 al 10 de noviembre. O sea, de nuevo, así como vemos en mercados que están avanzados en el proceso de vacunación, y hay una menor cantidad de restricciones, una recuperación por parte de uno de los actores de nuestra industria, el más importante probablemente, que son los gimnasios, actores satélites como los organizadores de eventos también empiezan ya a recuperarse. Así que esperemos, esta es más bien para mí que para ustedes, o sea, es para darme optimismo a mí. Así que espero en algún momento, no sé si este año, pero seguramente el año que viene podamos retomar y vernos las caras presencialmente. Este estudio es muy interesante. Todos estos estudios tengo los archivos completos, obviamente la mayoría está en inglés, pero me los pueden pedir. Fíjense esto, obviamente habla el informe de Deloitte hecho sobre una cantidad de entrevistas en China. Esto es la base de los entrevistados, son gimnasios de China. Obviamente hablan de mayores niveles de digitalización, no es ninguna sorpresa, nosotros lo hemos experimentado aquí y lo vamos a experimentar todavía más, pero fíjense cómo esto repercute después en el tipo de instalaciones analógicas. Ellos ven gimnasios más chicos, ¿entiendes? O sea, gimnasios que van a tener entre un 20 y un 30% menos de superficie, ¿sí? Ven mayor o mejor calidad en los entrenadores, ¿sí? Entrenadores más proactivos y más conectados con el usuario a los fines de garantizarle una mejor experiencia. De nuevo aparece el tema de los servicios híbridos, que es esta posibilidad de darle al socio la chance de que elija dónde quiere consumir el servicio. Entonces tengo una membresía al gimnasio Athlon de Rosario, pero hoy no quiero ir y quiero hacer mi clase desde casa, puedo hacerlo. Y mañana quiero hacerlo afuera en una plaza y puedo hacerla. Y quiero hacerla dentro del gimnasio y puedo hacerla, ¿no? A eso se refieren con servicios híbridos o physical. Y de nuevo aparece, fíjense, sobre la última línea lo que vienen repitiendo todos: una mayor conciencia sobre la salud redunda en una mayor demanda de los servicios. O sea, le hemos estado hablando a la gente durante el último año, nosotros y todos, el Estado, de la importancia de cuidar la salud, la importancia de cuidarnos y lo frágil que es la vida. Bueno, esto una parte positiva tiene, y es esta: vamos a tener una de mayor cantidad de gente moviéndose. Alguna de esa gente va a elegir moverse dentro de nuestras instalaciones. McKinsey es una consultora norteamericana fundada en 1926, una consultora, digamos, que asesora a gobiernos, grandes corporaciones y demás, una consultora muy conocida. Este trabajo está hecho
sobre el bienestar, o sea, es un trabajo sobre tendencias dentro del mercado del wellness, en el cual nosotros quedamos enmarcados, o sea, no es específico de fitness o ejercicio físico, pero sí dentro del mercado de la industria del bienestar, ¿sí? Aquí tienen algunos números. Lo más interesante de esto es que, fíjense, 79% de los participantes del estudio cree que el bienestar mental es importante y 42% lo considera una prioridad. Y cuando les preguntan acerca de qué objetivos se plantean, fíjense esto, de nuevo aparece: mejorar la salud, la forma física, la nutrición, la apariencia, el sueño, e incrementar la capacidad de concentración. O sea, todas cosas en las que nuestro servicio tiene influencia, y cada vez va a haber más demanda de este tipo de servicios. Es lo que dice este trabajo de McKinsey, que tiene nada, 2-3 meses. Algunas noticias importantes de los últimos meses. De nuevo, aquí yo les estoy dando ejemplos de compañías gigantes, las más grandes de nuestra industria. Pero no se los doy, yo entiendo que la realidad de seguramente todos los que están del otro lado ahora escuchándome no tiene nada que ver con esto. Lo que les quiero mostrar es que empresas de este talante, de esta envergadura, están haciendo una lectura del mercado que nos habla a las claras del potencial que ven en el sector y del crecimiento que esperan. Basic Fit es una de las mayores cadenas de Europa, tiene alrededor de 900 sedes, gimnasios low cost. En un día hicieron una emisión de 6 millones de acciones, porque necesitaban fondos, porque están súper endeudados, porque les ha ido muy mal el año pasado, lo mismo que Planet Fitness. En un día vendieron 6 millones de acciones, recaudaron 204 millones de euros. Esto, digamos, lo que habla es de la temperatura del mercado, es un termómetro de lo que va a pasar, ¿entienden? Fíjense, Planet Fitness. El año pasado Planet Fitness, la mayor franquicia, o uno de los principales operadores con 2.000 gimnasios en Estados Unidos, en el segmento low cost, el año pasado, a pesar de la crisis del contexto, abrieron 123 gimnasios. Este año abren 100. La mayoría son franquicias. Pero de nuevo, el hecho de que empresas de esta envergadura tengan estos planes de crecimiento es porque claramente saben o creen que la demanda no va a ser otra cosa más que crecer. Peloton, una empresa que viene del segmento residencial, con las bicicletas y los programas de entrenamiento para el hogar, fue una de las más beneficiadas a lo largo de la pandemia. Crecieron exponencialmente al punto que compraron a uno de los mayores fabricantes de equipamiento profesional, que es Precor. Terminaron la compra ahora en abril por 420 millones de dólares. O sea, una empresa del segmento de fitness residencial que compra, que absorbe a una empresa del segmento profesional, ¿sí? Y SmartFit, esta noticia la publicamos la semana pasada, mayor cadena de gimnasios de América Latina, de origen brasileño, presente en prácticamente todos los países de la región, en Argentina también. Lanza se llama IPO, ¿sí? Que es su oferta inicial de acciones también, o sea, una empresa privada que hace una primera oferta pública de acciones, básicamente para levantar dinero y seguir abriendo sedes y consolidar el crecimiento. Entonces, si estas empresas no creyeran en el desarrollo que nuestro sector va a tener, no harían este tipo de movimientos. Ayer hubo una entrevista. Edgar Corona es el fundador y presidente de SmartFit. Ayer hubo una entrevista muy piola, tuve la oportunidad de escucharlo un rato hablar, siempre es muy interesante cuando habla. Y fíjense lo que dijo: el último trimestre de este año el mercado va a estar creciendo, y en 9 a 12 meses vamos a recuperar la base de clientes que teníamos antes de la pandemia. Esto es de ayer, Edgar Corona. De nuevo, excelentes expectativas para lo que viene. A esto me refería yo con beneficios colaterales de la pandemia, y aquí me gustaría que hicieran todos un ejercicio de reflexión. Porque si a lo largo de este tiempo ustedes no han logrado ninguna de estas cuestiones, entonces están complicados. ¿Por qué? Porque la situación, todas las situaciones que hemos experimentado como sector desde marzo del año pasado, con tantos meses cerrados, nos han empujado, al menos a las empresas que han logrado sobrevivir hasta ahora, a hacer esto: a optimizar procesos, a lograr una mejora en la eficiencia, a reducir costos, a invertir en tecnología, a poner más foco en el cliente.
y a ser más consistentes con el servicio. Si no han hecho la mayoría de estas cosas, están en el horno. ¿Está? Entonces, y si no lo han hecho, dentro de dentro de los pendientes o tareas individuales de supervivencia que tenemos por delante, esto es lo que hay que hacer. ¿Está? Esto es lo que tenemos que trabajar si queremos sobrevivir, y no solo si queremos sobrevivir, si queremos llegar con una empresa mejor, con una empresa más fuerte, a un contexto como el que les estoy describiendo, que esperamos para dentro de unos meses de recuperación. ¿Está? Entonces, optimización de costos, mejora de la eficiencia, optimización de procesos, mejora de la eficiencia, reducción de costos, inversión en tecnología, mayor foco en el cliente y servicio más consistente. La mayoría de ustedes habrán tenido oportunidad de escuchar a Juan Carlos y haberlo visto en Mercado Fitness alguna vez. Él siempre tiene una mirada muy positiva sobre lo que va a venir, y de mi última charla con él rescaté esto. Esto va a pasar, y cuando esta locura pase, el que sobreviva va a tener todo el mercado. Porque cuando la gente salga de sus casas va a querer ir al gimnasio, al cine, a las tiendas y hacer lo que siempre ha hecho. Y ustedes esto ya lo han vivido en los últimos meses, algunos en mayor medida que otros. En las ciudades más chicas, el grado de normalidad, yo vivo en una ciudad de 40.000 habitantes, que se recuperó, es mucho mayor que el de las ciudades más grandes, pero a todos les va a ir llegando. Entonces, ideas principales para llevarse de lo que compartí y de lo que les planteé. Bounce back es esto que pongo en español, ¿no? Efecto rebote. El otro día en el video les decía, yo estoy seguro de que voy a escribir muchos artículos usando esta frase, efecto rebote. Y si ustedes buscan hoy en Google y ponen gyms bounce back o fitness bounce back, van a encontrar un montón de artículos. Porque es el término que usan para hablar de recuperación. No hay dudas de que va a haber una recuperación. Lo único que sobre lo cual no tenemos certeza, y es imposible tenerla, porque depende de factores que son absolutamente exógenos, o sobre los que nosotros no tenemos ninguna injerencia, como la velocidad de la vacunación, el nivel de renta per cápita del país, pero va a llegar. Vamos a tener un mercado más grande, dispuesto a consumir de más nuestros servicios, principalmente porque hay una mayor conciencia sobre la importancia de la salud. Entonces, esto trae como consecuencia, indudablemente, un aumento de la demanda, va a haber nuevos usuarios, y esperamos todos tener empresas más eficientes y con un servicio más consistente para atenderlos, ¿sí? Cerrando la idea, y creo que esto es parte de lo más importante que quería compartir con ustedes, el señor de la izquierda de la pantalla es un Neandertal, ¿sí? Es una especie que se extinguió 40.000 años atrás. El de la derecha es un Homo sapiens, somos nosotros, ¿sí? Una especie que surgió de África y que básicamente se expandió cruzando la sabana a todo el resto del mundo. Su cerebro evolucionó de una manera distinta. El Neandertal era más robusto, más fuerte, más resistente al frío, eran de Euroasia, y el Homo sapiens era más chiquito, y básicamente tenía dominios de dos aspectos que fueron los que hicieron que predominara sobre el Neandertal. Convivieron en una época, o sea, fueron coexistentes e incluso se mezclaron. Pero ¿por qué sobrevive el Homo sapiens sobre el Neandertal? Básicamente dos cosas. Uno, dominio de la tecnología, y dos, su carácter social. Dominio de la tecnología, ¿qué quiere decir? El dominio del fuego para abrigarse, para, digamos, resguardarse del clima, para cocinar. Y dominio de la tecnología quiere decir que usaban armas para cazar. Entonces, la lucha con el animal, a diferencia del Neandertal, que era mucho más fuerte, no era cuerpo a cuerpo, era a distancia. El Neandertal
luchaba cuerpo a cuerpo, terminaba fracturado, todo cortado. El Homo sapiens cazaba a distancia y en grupos mucho más grandes, ¿sí? Se organizaba en conjunto para cazar, a diferencia del Neandertal. Un fin común, alimentarse, ¿sí? Y se organizaban juntos para lograrlo. Este trabajo unidos, juntos, ¿sí? Una manifestación de esta unión fue la que vimos el martes de la semana pasada, acá nomás, enfrente, en Uruguay, con esta caravana. Absolutamente inédito. Todo el país. Gimnasios, clubes, canchas de fútbol, deportes en general. Esto fue el martes. Los gimnasios en Uruguay están cerrados desde 22, 23 de febrero, por ahí más o menos. Los gimnasios en Uruguay reabren mañana, el lunes, y esto fue el martes. Obviamente la decisión de reapertura no tiene que ver solo con esto, ¿sí? Pero llega 2 días después de esto. Esta semana también se lanzó en Uruguay una movida que se llama Uruguay se mueve, ¿sí? En la que distintos actores del sector promueven el movimiento de manera conjunta y mancomunada. Entonces, yo no sé qué es lo que tenemos que hacer como sector, si son manifestaciones, si son juntadas de firmas, si son amparos judiciales, reclamar ayuda económica, subsidios, proyectos de ley, campañas en redes sociales de concientización, lobby político. Probablemente sea un poco de todo eso lo que tengamos que hacer. Pero lo que está claro es que tenemos que hacerlo en manada. Y que juntos no vamos a ningún lado. Entonces, lo que teníamos que hacer para sobrevivir de manera individual lo vimos hace un ratito, que deberíamos ya haber hecho a esta altura. Pero el hecho de que esta luz al final del túnel sea para un grupo mayor, o el grupo más grande posible, y no para unos pocos, depende de lo que todos hagamos como sector, por todos, para sobrevivir. Hay un término que proviene de África, se llama Ubuntu, ¿sí? Que es una filosofía que transmite el soy porque somos. O sea, todos somos uno. Somos todos parte de una industria y en la medida que no entendamos que tenemos que trabajar juntos, van a ser muchos más los que queden en el camino. Yo les compartí hace un rato, antes de comenzar, un documento que pueden verlo ahí en el chat, que se llama Plan de Reconstrucción del Deporte Español. En ese proyecto, en España, se juntaron todos, o sea, todos es todos. Instalaciones deportivas, federaciones deportivas, asociaciones, cámaras empresarias, hasta los minoristas del segmento deportivo. Todos los que tienen que ver con el movimiento. Entonces, yo no sé si es una buena idea en esta instancia empezar a hacer diferenciaciones de tipo semántico, de si somos fitness, somos deporte, somos... Yo les diría que este es el momento de juntar y de unir y no de separar, ¿está? Entonces, tenemos que estar todos juntos realmente. Todos juntos es todos. Como les decía hace un rato, canchas, estudios de pilates, yoga,
natatorios, toda la gente que está vinculada al movimiento de alguna manera. Obviamente lo que pasa en las manadas es que siempre hay un alfa, siempre hay un macho alfa. Tiene que haber un liderazgo claro. Y esa es una de las dificultades que tienen nuestras manadas. No hay un liderazgo claro, no tenemos un macho alfa, o se disputan muchos ese lugar. Y esa es una traba importante a la hora de cazar, ¿sí? A la hora de defendernos. Entonces, ojalá podamos lograr que esa luz al final del túnel sea para el número mayor posible de emprendedores que hoy están aquí presentes y que son parte de la industria. Eso en gran medida va a depender de que todos juntos nos defendamos y nos mantengamos unidos. Gracias a todos, espero haber sido útil y nada, estoy a disposición para preguntas, Noé.